¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un ejercicio periodístico en el que usted tiene la sartén por el mango. Eso quiere decir que usted tiene la posibilidad de hacer las preguntas. Lo que usted quiera, Ricardo Alemán le responde. 10 preguntas, 10 respuestas, promedio 10 minutitos. Un ejercicio que hacemos para los fines de semana y que, bueno, pues es parte de este intento de comunicación entre usted y los que opinamos sobre la política. 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, género periodístico de entrevista. Empezamos la número 1. Frederick Germany. ¿Por qué, si existen pruebas del financiamiento ilícito de España, de un partido español a Morena, donde participa Epigmenio Ibarra, el INE no hace nada? Frederick, buena pregunta. Bueno, pues la respuesta es muy elemental, porque el INE ya está controlado por el presidente. ¿Sí? El presidente tiene el control de los consejeros del INE. ¿Y por qué tiene el control? Porque los chantajea, porque están siendo extorsionados por el gobierno federal. Y le voy a platicar rápidamente cuál es el modus operandi de esa extorsión. La hacen con candidatos, con todo mundo, ¿eh? Llegan con un documento en donde están las pillerías de los políticos, en este caso de los consejeros, y le dicen, mira, tenemos esto, pruebas de tus cochinadas, de tus raterías. O te calmas y te sometes, o las hacemos públicas. Y la mayoría dice, está bien, ahí muere. Y así han sometido a varios consejeros del INE. Por eso le dieron palo a Margarita Zavala y su partido México Libre. Y por eso autorizaron partidos de manera ilegal. Esa es la trampa. La número 2, Roberta Pérez. ¿Qué sabe usted del boicot de AMLO contra laboratorios PISA? ¿Por eso hay escasez de medicamentos? Pregunta Roberta. Otra buena pregunta. Déjeme decirle que no es un boicot en realidad. Es, resultado de un pensamiento arcaico, atrasado de López Obrador. López Obrador, pues, tiene fobia contra todas aquellas empresas que llegaron en tiempos de Calderón, etcétera. Le tiene fobia a otras empresas porque no se han sometido. Acuérdense que durante muchos años López Obrador le pidió dinero, esto que eran los moches políticos, a las empresas. Y las empresas que no dieron moches políticos para su movimiento, para su partido, bueno, pues fueron anotadas en una lista negra y ya que llegó al poder, palo. Eso es lo que estamos viendo, una venganza contra muchas de estas empresas que no le dieron un diezmo a López Obrador para hacer política. Acuérdense que López Obrador hizo su partido a partir de dinero robado, extorsionado a las empresas. Ahí se lo dejo. La número 3, Rosy. En la reunión con mis vecinos salió esta pregunta. ¿Qué pasaría si en algún momento hay un intento de terrorismo? ¿Qué pasaría con AMLO? Mire, el tema del terrorismo es bastante complicado. En Venezuela, por ejemplo, los criminales organizados, el crimen organizado, en el siglo pasado estableció toda una campaña de terrorismo contra los políticos. Mataron incluso a un candidato presidencial. El terrorismo es una de las expresiones más extremas de la lucha entre los pueblos. A mí me parece que no vamos a llegar a esa situación. Yo creo que los mexicanos y la sociedad mexicana somos más grandes que ese tipo de situaciones. Lo que sí es probable que ocurra, y eso no lo puede descartar nadie, es que haya movimientos como ya los estamos viendo, en donde el empoderamiento del crimen organizado llega a un nivel bastante alto y no hay contención. Eso sí es posible que siga creciendo. Gracias, Rosy. La 4, Adriana Rosa Torres y Guerrero. ¿Qué ha pasado con la mujer que entró en el lugar de Durazo? Ni la mencionan, ¿es otro fiasco? Mire, nosotros nos ocupamos en su momento de escribir un texto
sobre Rosa Isela Rodríguez. Rosa Isela Rodríguez es un bulto, es una señora que se hizo amiga del presidente desde hace muchos años, le sirvió como de nana y sirvienta en el tiempo que era reportera del periódico La Jornada. Es una señora que no tiene calidad ni capacidad de nada, es simplemente amiga del presidente y le dan un cargo muy importante. Hay ya versiones de que no entiende nada y no sabe nada y que solamente en las reuniones de gabinete pues es un bulto. Entonces otros están aprovechando de la ignorancia de esta señora y están haciendo una fiesta con el tema de la seguridad. Por lo pronto los ciudadanos pues le estamos pasando muy mal. Vámonos con la que sigue, la número 5, la está viendo usted en su pantalla, José Espinosa. Que los militares y marinos no juraron servir a la patria. ¿Qué? ¿No juraron servir a la patria? Efectivamente, José Espinosa, los militares y los marinos están para servir a la patria, pero también es cierto que constitucionalmente tienen un jefe, que es el presidente. El presidente es el jefe de los militares y marinos, es el militar de mayor, el civil de mayor rango frente a los militares. Entonces es el que manda y es el que ordena qué hacen y qué no hacen. Ese es el asunto con los militares. Por eso López Obrador les está llenando la boca y los bolsillos de dinero para someterlos. Acuérdense que los dictadores, como López Obrador, tienen un mecanismo, lo han hecho todos a lo largo de la historia, un mecanismo elemental de control de las fuerzas represoras del Estado. ¿Cuáles son las fuerzas represoras? Los militares, los marinos y los policías. Entonces, si mantiene ocupados a los marinos y a los militares con obras y dándoles dinero, pues los tiene controlados, ¿sí? Ese es parte del objetivo. Vámonos a la número 6, la está usted viendo en su pantalla, compilación de los mejores videos. El dinero que le decomisaron a El Marro fue el doble que le decomisaron al Chino de las Lomas. ¿Dónde quedó otro dinero que ha sido robado? Mire, hay ya una lista muy larga de dinero que no aparece. El dinero, por ejemplo, pues de las famosas pipas, el dinero supuestamente de la corrupción que se ha ahorrado, que tampoco aparece. El dinero de la rifa del avión, y nos podemos ir largo, el dinero que supuestamente se ahorraron con la muerte de los fideicomisos, y le podemos seguir. ¿Qué significa? ¿Dónde está ese dinero? Se lo han robado. Este gobierno es un gobierno de ladrones, punto. Y dejémonos de cosas, ¿no le parece? Vámonos a la que sigue, Humberto Taracena. ¿Será que como ya en Palacio se quiere coronar como Napoleón? Pues sí, como ya está en Palacio se quiere coronar como Napoleón. Mire, no va a pasar mucho tiempo para que empecemos a ver una discusión en la que López Obrador va a empezar a proponer la reelección, su reelección. Ya lo va a ver, es un enfermo de poder. Ese es el problema. No es un estadista, no es un presidente, no es un hombre que le importe la sociedad. No, le importa solamente él y el poder. Es un enfermo de poder que quiere ser venerado como si fuera un rey. Pero se le olvida que muchos millones de mexicanos no lo queremos. Entonces, habrá que hacer algo, ¿no le parece? Y algo es hacer algo en las elecciones que vienen. Número 8, Flynn León. ¿Y hasta cuándo nos defenderemos? Cuando Venezuela quiso defenderse ya era tarde. Efectivamente, Flynn, mire, yo tuve la posibilidad de entrevistar a varios venezolanos, algunos empresarios importantes, otros políticos importantes y otros periodistas importantes. Cuando uno les preguntaba, oye, ¿cómo es posible que sigan creyendo que no viven en una dictadura cuando desde Chávez y luego con Maduro esto es una dictadura? No, los venezolanos somos muy picudos y vamos a reaccionar y la madre, nunca reaccionaron. Hoy cheque usted la información, ¿sí? A esta fecha, principio de diciembre del 2020, y hay una hiperinflación en Venezuela escandalosa, ¿sí? Un kilo de maíz cuesta lo que cuesta un salario mínimo diario. Nada más para que vaya viendo el nivel de descomposición y de crisis económica. Número 9, PG Fico Asociados. ¿No cree que si logran adquirir la vacuna se la va a aplicar a todos o solo a los que muestren su cartilla de vacunación? PG Fico,
Esa va a ser otra de las grandes patrañas del gobierno. Mire, somos poquito más de 130 millones de ciudadanos en México. Necesitaríamos 130 millones de vacunas porque se tienen que vacunar a todos los mexicanos. Van a comprar 250,000 vacunas, que no es ni el 0.1% de lo que necesitamos. ¿Qué va a pasar con el resto? No es ni el 1% de lo que necesitamos de vacunas. ¿Qué va a pasar con el resto de mexicanos? ¿Nos vamos a pelear por una vacuna o va a vacunar solamente a sus cuates? Ese es un grave problema que no nos han dicho cómo se va a resolver, ¿sí? Y va a ver cómo aquello va a ser una cosa espantosa. Vámonos a la número 10, Norberto Cruz. ¿De dónde están los 30 millones que votaron por AMLO y de dónde sacan las encuestas que le dan el 62% a un presidente que a dónde va lo reciben con mentadas de madre? Efectivamente, Norberto, mire, los 130 millones de votantes por ahí andan. Yo conozco a muchos, están arrepentidos, pero públicamente no lo van a decir, nunca van a reconocer que se equivocaron, nunca van a reconocer que son corresponsables del crimen que estamos viviendo la mayoría de los mexicanos. Las encuestas, bueno, pues las encuestas, acuérdese usted que es muy fácil inventar una encuesta, como la inventa López Obrador todo el tiempo. Entonces, pues no nos asombra o no debe asombrarnos que salga con encuestas que digan que todo mundo lo respalda. Lo cierto es que las encuestas son cuchareadas a modo como quiere el señor de Palacio. Entonces, no debemos darle ninguna credibilidad. Bueno, 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe usted, este es un ejercicio periodístico del género de entrevista. Un ejercicio que hacemos los fines de semana. Usted aquí tiene la sartén por el mango. Gracias. Hasta la próxima.